Una camarera negra responde a una llamada en chino delante de un millonario al día siguiente de su despido. Estás despedida. Vacía tu casillero y sal antes de la hora de cierre. Las palabras del gerente le dieron a Maya una bofetada en la cara. Ayer era la camarera más eficiente del Royal. Hoy la trataban como a una delincuente, escoltada por 2 guardias de seguridad mientras los empleados susurraban en los rincones. ¿El verdadero delito? Responder a una llamada urgente en mandarín fluido mientras atendía la mesa VIP, donde estaba sentado Richard Callaway, director ejecutivo de Callaway Enterprises y cliente habitual que gastaba miles en vinos caros y dejaba propinas miserables. ¿Por qué?, le preguntó Maya con voz controlada a pesar de la tormenta que la azotaba por dentro. Sabes que tengo las mejores reseñas del equipo. El gerente, Paul, evitó su mirada. Recibimos una queja por conducta inapropiada y una posible violación de la confidencialidad. El señor Callaway mencionó específicamente su conversación telefónica. Maya casi se rió. 8 meses en ese elegante restaurante, preparando platos de $200 con dignidad, mientras clientes como Callaway la trataban como si fuera un mueble, todo para pagar sus préstamos estudiantiles y ayudar a su abuela con las facturas médicas. ¿Así? ¿Que me despidieron porque respondí una llamada de la embajada en mandarín? ¿Una llamada sobre mi solicitud para un puesto de traductora diplomática? Paul finalmente la miró. Fue poco profesional y generó inquietudes. Maya conocía bien ese código. Una camarera negra que hablaba mandarín con fluidez era una inquietud para hombres como Callaway, especialistas por contrato en China que probablemente nunca habían escuchado un "y-hao" genuino en sus vidas. Mientras vaciaba su casillero, Maya revivió el momento en que Callaway, discutiendo animadamente sobre una adquisición en la provincia de Sichuan, había mirado fijamente su teléfono, vibrando con la llamada de la embajada china. La urgencia por responder porque llevaba semanas esperando esa llamada. Su breve conversación en perfecto mandarín. El repentino silencio en la mesa. La mirada de Callaway, primero sorprendida, luego calculadora. ¿Hablas mandarín?, preguntó cuando terminó la llamada. Sí, estudié en la Universidad de Pekín, respondió ella simplemente. Interesante. Intercambió miradas con su asistente. Muy interesante. Esa misma noche se filtraron misteriosamente documentos confidenciales sobre la adquisición de Callaway en Sichuan. A la mañana siguiente, Maya se declaró culpable por asociación, sin pruebas, sin posibilidad de defenderse. Al salir por la puerta trasera, Maya sintió el peso de una injusticia que ya le era familiar. Se había graduado con honores en relaciones internacionales, hablaba 5 idiomas y aún así estaba sirviendo bebidas porque ninguna empresa prestigiosa parecía tener espacio para alguien con su perfil. Su teléfono vibró. Era la profesora Lin, su mentora de la universidad. Maya, excelentes noticias. Recibí una llamada de la embajada. Quedaron sumamente impresionados con tu currículum y tu fluidez. Quieren una segunda entrevista. Maya hizo una pausa y respiró hondo. Me despidieron hoy. Un ejecutivo estadounidense me oyó hablar mandarín y asumió que estaba espiando su negocio. El silencio al otro lado fue seguido por una risa sorprendentemente relajada. ¡Ay, qué tonto! ¿Qué quieres decir? Acaba de cometer el error más caro de su carrera. ¿Sabes quién es el negociador jefe del lado chino para la adquisición de Sichuan? Maya frunció el ceño. No, ¿quién? Mi esposo, viceministro de Comercio. Buscaba a alguien como usted para el equipo negociador. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Maya al cruzar el estacionamiento. Lo que Callaway no se dio cuenta, al verla como una simple camarera negra y sospechosa, fue que esa llamada en mandarín no se trataba solo de un trabajo en la embajada, sino de un puesto que la pondría frente a él en la mesa de negociaciones. Y él acababa de darle la razón perfecta para no ponérselo fácil. Si esta historia de injusticia, prejuicio y venganza ha despertado tu curiosidad, no olvides registrarte para descubrir cómo Maya convertirá su despido injustificado
en la mejor oportunidad de su vida y en la peor pesadilla de Richard Callaway. Maya observó en silencio cómo Richard Callaway cortaba la cinta roja que inauguraba la nueva oficina de Callaway Enterprises en Seattle a través de los monitores del hotel donde esperaba su entrevista. El multimillonario sonrió a las cámaras, alardeando de cómo su nueva adquisición en China revolucionaría la industria tecnológica estadounidense. Este acuerdo en Sichuan representa una nueva era para nuestra empresa, proclamó, sin saber que su futuro negociador estaba sentado 3 pisos por encima de él, revisando meticulosamente documentos confidenciales. Habían pasado 2 semanas desde su despido del Royal. 2 semanas de una transformación vertiginosa. La profesora Lin no solo la había recomendado a su esposo, el viceministro Zhao, sino que también había insistido en que Maya era exactamente la ventaja estratégica que buscaban. Fuiste a Harvard y luego a Pekín, hablas mandarín como un nativo de Sichuan, entiendes los matices culturales de ambos mundos y, lo más importante, conoces de primera mano la clase de hombre que es Richard Callaway, explicó Lin durante la cena de presentación. El viceministro Zhao, hombre de pocas palabras y mucha influencia, simplemente preguntó, ¿qué haría diferente si estuviera negociando este acuerdo? Maya dudó solo un instante. Con el debido respeto, señor, las concesiones ambientales de este contrato son una trampa. Parecen generosas, pero contienen 5 lagunas legales que permitirían eludir por completo las regulaciones chinas. Zhao intercambió una mirada con su esposa antes de deslizar otro documento sobre la mesa. Y esta cláusula sobre contratación local, redactada deliberadamente para parecer inclusiva, al tiempo que permite importar prácticamente toda la mano de obra, es una táctica que vi usar a Callaway en conversaciones en restaurantes al hablar de proyectos anteriores. Esa misma noche, Maya fue contratada como asesora especial del equipo negociador en absoluto secreto. Mientras Callaway anunciaba públicamente su inevitable victoria en las negociaciones finales, ella trabajó incansablemente entre bastidores, revisando cada coma de los contratos en inglés y mandarín, encontrando inconsistencias que nadie más detectaría. Señorita Davis, tenemos un problema, interrumpió la asistente de Zhao. El señor Callaway ha solicitado una reunión preliminar para mañana. Ha traído a 2 traductores propios y pide renegociar los términos de propiedad intelectual. Maya sonrió. Movimientos desesperados, tal como lo predijo. Sus contactos en el Royal le habían informado de que Callaway estaba perdiendo inversores tras la filtración de documentos que revelaban prácticas dudosas en acuerdos asiáticos anteriores. ¿Todavía no sabe que estoy aquí?, preguntó, organizando sus notas. No. Cree que solo está tratando con burócratas chinos que apenas hablan inglés, dijo la asistente, imitando las palabras de Callaway en una llamada telefónica. Monitoreada. Perfecto. Mientras revisaba su estrategia, Maya recibió un mensaje de su abuela. Ese hombre estuvo aquí. Su corazón se aceleró. Paul, el exgerente del Royal, había visitado la casa de su abuela preguntando por su paradero, alegando preocupación por su comportamiento errático en el trabajo. La verdadera razón estaba clara. Callaway la estaba investigando. Esa noche, sola en su habitación de hotel, Maya estaba plagada de dudas. ¿Y si Callaway descubría su participación antes de la reunión? ¿Y si tenía más conexiones de las que creían? El hombre era conocido por destruir carreras por mucho menos de lo que ella planeaba. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Pase, dijo, esperando al asistente de Zhao con los documentos finales. En cambio, una mujer de mediana edad con un atuendo impecable entró con un maletín negro. Señorita Davis, soy Margaret Chun, fiscal federal especializada en delitos corporativos internacionales. Maya sintió que se le encogía el estómago. Estoy bajo... Mientras discutían estrategia, el teléfono de Maya sonó con un mensaje de un número desconocido. He oído que estás desempleada. Quizás pueda ayudarte. Cenamos mañana.
Richard Callaway. Adjunto había un artículo de un periódico local sobre prácticas discriminatorias en el Royal, con una entrevista con Paul, en la que se afirmaba que Maya había sido despedida con razón por comportamiento inapropiado, lo que sugería problemas de lealtad que podrían comprometer información confidencial de los clientes. ¿Margaret, la investigación? Sonrió Margaret. Al contrario, llevamos 18 meses investigando a Callaway Enterprises. Las filtraciones recientes han acelerado nuestro proceso y nos hemos enterado de su situación particular. Digamos que el viceministro Chao y yo hemos coincidido en ocasiones. Abrió el maletín, revelando fotos, documentos financieros y transcripciones. Callaway no solo está violando las leyes comerciales, hay pruebas de soborno, fraude fiscal y discriminación sistemática en las prácticas de contratación. Maya examinó los documentos, reconociendo patrones que había presenciado en el restaurante. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó. Porque mañana estará cara a cara con él, y necesitamos a alguien que comprenda ambos mundos para hacer las preguntas adecuadas en el momento oportuno. Margaret le entregó un pequeño dispositivo. Este transmisor nos permitirá grabar todo lo que ocurre en esa habitación. Leyó el mensaje por encima del hombro de Maya. Intenta intimidarte. Sabe que estás en la ciudad, pero aún no ha atado todos los cabos. Maya sintió una sorprendente calma. Cree que estoy desesperada, buscando un trabajo que pueda pagarme con una cena, y esto, Margaret señaló el artículo, es por si te niegas. Quiere que sepas que puede destruir tu reputación por completo. Maya miró por la ventana el letrero de neón de Callaway Enterprises en el horizonte. El mismo hombre que la había descartado por ser una simple camarera, ahora oscilaba entre intentar reclutarla y amenazarla. Mañana descubrirá que subestimar a la gente tiene consecuencias, dijo Maya, sosteniendo el transmisor. Y van más allá de perder un trato lucrativo. Lo que Callaway no sabía, mientras se preparaba para su fácil victoria contra negociadores inexpertos, era que se enfrentaría no solo a Maya, sino a una investigación federal meticulosamente elaborada que estaba a punto de usar su arrogancia como detonante de su propia caída. La misma mujer a la que había despedido por hablar mandarín ahora tenía en sus manos los documentos que no solo podrían arruinar el trato de Sichuan, sino potencialmente toda su carrera, y todo gracias a una llamada telefónica en mandarín que había tenido la arrogancia de descartar como una amenaza. La sala de conferencias del Grand Hotel impresionaba por su ostentoso lujo. Lámparas de araña de cristal, una mesa de caoba pulida y una vista panorámica de la bahía. 9 ejecutivos chinos se alineaban a un lado, Richard Callaway y su equipo de abogados al otro. Eran casi las 10 de la mañana y Maya aún no había aparecido a la cena de reconciliación que le había propuesto la noche anterior. Parece que tendremos que empezar sin su traductor, comentó Callaway al viceministro Zhao con un tono falsamente cordial que ocultaba su impaciencia. Con nuestros intérpretes bastará. Zhao consultó su reloj con fingida calma. Esperaremos 5 minutos más a nuestro asesor especial. Callaway sonrió con confianza. Sus investigadores habían confirmado que la excamarera seguía desempleada y desesperada. Probablemente estaba demasiado asustada por el artículo difamatorio como para presentarse, tal como él había planeado. En el peor de los casos, se vendería por un salario mediocre en su bufete, garantizando así su silencio. Cuando se abrió la puerta, todas las miradas se posaron en la mujer que entró. Maya Davis, que ya no vestía uniforme de camarera, sino un traje impecable y llevaba un maletín de ejecutiva. Disculpe la demora, anunció en un inglés perfecto antes de hablar mandarín con tanta fluidez que los ejecutivos chinos intercambiaron miradas de sorpresa. Callaway palideció, con la confusión y la alarma reflejadas en su rostro, mientras Maya se sentaba junto al viceministro. Señorita Davis, ¿qué es esto?, preguntó, intentando mantener la compostura.
Permítame aclararlo, respondió Zhao. La señorita Davis es nuestra asesora especial para estas negociaciones. Imposible, siseó Calloway. Fue camarera hasta la semana pasada, me servía las comidas. Maya sonrió cortésmente, y mientras le servía su Chateaubriand de $900, escuché sus discusiones sobre cómo eludir las leyes laborales chinas. Es fascinante cómo algunos ejecutivos asumen que los empleados de servicio son invisibles o incapaces. Una idea errónea muy conveniente. Calloway se recuperó y miró a sus abogados en busca de apoyo. Casi se podría decir que se trata de espionaje corporativo. ¿Espionaje? Se rió Maya suavemente. Solo estaba atendiendo su mesa, señor Calloway. Habló abiertamente de asuntos confidenciales en un espacio público. Si le preocupaba la confidencialidad, quizá debería haber usado una sala privada. Los traductores de Calloway intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que la mujer que tenían delante comprendería perfectamente cada palabra. Vayamos al grano. Intervino Zhao. La señora Davis ha preparado una revisión completa del contrato propuesto. Maya abrió su maletín y distribuyó los documentos. Hemos identificado 17 discrepancias significativas entre las versiones en inglés y mandarín. Las cláusulas 8, 14 y 22 son especialmente preocupantes. Calloway hojeó furiosamente los papeles marcados en rojo. Son solo inconsistencias de traducción, nada inusual en documentos complejos. Inconsistencias que siempre favorecen a Calloway Enterprises, observó Maya. Curiosamente, todas en secciones que ustedes discutieron específicamente, como puntos a manipular durante las cenas en el Royal. Los ejecutivos chinos murmuraron entre ellos mientras Maya continuaba. En particular, la cláusula 22, que parece coherente en ambas versiones, pero contiene terminología legal con significados radicalmente distintos en los sistemas legales estadounidense y chino. La puerta se abrió de nuevo. Margaret Chan entró acompañada de 2 agentes federales. Señora Chun, Calloway se levantó bruscamente. Esta es una reunión privada. Esto, Margaret levantó un documento oficial, es una citación federal relacionada con investigaciones de fraude comercial, discriminación sistemática y posible corrupción que involucra a Calloway Enterprises. Uno de los abogados de Calloway le susurró con urgencia al oído. Su rostro pasó de pálido a rojo mientras fijaba su mirada en Maya. «Esto es una trampa», acusó. «Todo orquestado por una camarera rencorosa, una lingüista educada en Harvard con una especialización en Pekín. Altamente calificada. Para identificar contratos fraudulentos», corrigió Zhao. Margaret colocó su grabadora sobre la mesa. «Señor Calloway, tenemos una grabación de anoche». Le ofreció un trabajo a la señora Davis mientras la amenazaba con difamación si no cooperaba. «Probablemente manipulada», protestó, pero le temblaba la voz. «También tenemos esto». Margaret deslizó una memoria USB por la mesa. Cortesía de Paul Mitchell, su contacto en el Royal. Se puso nervioso cuando los agentes federales empezaron a preguntar sobre prácticas discriminatorias y decidió cooperar entregando los registros de todas sus sugerencias sobre quién debería ser contratado o despedido, basándose principalmente en prejuicios raciales. Por primera vez, Calloway parecía realmente desorientado. «Es un malentendido. Sus instrucciones específicas de despedir a los empleados que no parezcan adecuados para el entorno están ampliamente documentadas», continuó Margaret. «Al igual que sus exigencias de trasladar a camareras atractivas a su mesa y retirar a cualquiera que parezca demasiado étnico». La sala se quedó en silencio cuando Maya abrió su portátil. Los agentes federales también encontraron irregularidades en los pagos de Calloway Enterprises a consultores en Sichuan, casualmente los mismos consultores mencionados por el señor Calloway durante la cena, y cito textualmente, «funcionarios fácilmente comprados». Los ejecutivos chinos se levantaron indignados, mientras Maya permanecía sentada tranquilamente, representando con dignidad no solo al equipo negociador,
sino a todas las personas a las que Callaway había menospreciado durante años. 1 de Men. Los abogados arrinconó a Callaway, susurrando frenéticamente. Su imperio se estaba desmoronando ante sus ojos. El acuerdo de $1.000 millones arruinado, una investigación federal en marcha, sus socios chinos enfurecidos, y todo por culpa de una mujer a la que había despedido por hablar mandarín. «Señorita Davis», dijo finalmente, con voz derrotada. «¿Qué desea?» Maya cerró su portátil con calma deliberada. «Justicia, señor Callaway, no solo para mí, sino para todas las personas a las que ha perjudicado, creyendo que podía actuar con impunidad». Mientras los agentes federales sacaban a Callaway de la sala para interrogarlo, Maya intercambió una mirada con el viceministro Zhao. La pregunta silenciosa que flotaba en el aire era si una enemistad tan profunda, arraigada en prejuicios y privilegios, podría alguna vez sanar por completo, o si el colapso del imperio de Callaway era solo el primer paso de una transformación más profunda del mundo corporativo, donde el poder y los prejuicios habían caminado de la mano durante demasiado tiempo. 8 meses después del fracaso de las negociaciones de Sichuan, la oficina de Maya en el Ministerio de Comercio Exterior ofrecía una vista panorámica de Seattle. Sobre su escritorio apareció una notificación del New York Times. Richard Callaway se declara culpable en un caso federal de discriminación y fraude corporativo. Sentencia estimada de 7 a 10 años. Cerró los ojos, asimilando la noticia. No era venganza lo que sentía, sino una silenciosa sensación de justicia. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Entró el viceministro Zhao, seguido de la «Profesora Lin». «¿Viste las noticias?», preguntó Lin sonriendo. Maya asintió. «Parece que por fin se acabó». «Más que eso», dijo Zhao, colocando una carpeta sobre su escritorio. «El gobierno chino ha aprobado oficialmente la expansión del programa de diversidad lingüística que usted propuso. 5 millones de financiación inicial para formar a jóvenes de comunidades marginadas en diplomacia y negociaciones internacionales». El programa había nacido de las cenizas del escándalo de Callaway. Cuando la historia de Maya, la camarera negra que hablaba mandarín con fluidez y que desmanteló un imperio corporativo, se hizo viral, cientos de jóvenes de orígenes similares comenzaron a contactarla, compartiendo historias similares de talentos ignorados y oportunidades negadas. «¿Y tu abuela?», preguntó Lin. «Totalmente recuperada», sonrió Maya. «El tratamiento experimental que pudimos permitirnos con mi nuevo salario funcionó. Está planeando un viaje a China el mes que viene». Su asistente apareció en la puerta, con más noticias. El Royal, el restaurante que la había despedido, cerraba tras perder a casi toda su clientela. La investigación sobre sus prácticas discriminatorias había inspirado a los empleados de otros establecimientos de lujo a denunciar abusos similares, lo que desencadenó una ola de reformas en el sector. «Ha iniciado un movimiento, señora Davis», observó Zhao. «En realidad ya existía», corrigió Maya con amabilidad. «Solo necesitábamos catalizadores». Mientras sus visitantes se marchaban, Maya recibió un correo electrónico de Paul, su antiguo gerente. Tras cooperar con las investigaciones, lo habían contratado como consultor en prácticas equitativas en la hostelería. Su mensaje incluía una noticia reciente sobre Callaway. El hombre que una vez dirigió un imperio ahora vendía propiedades desesperadamente para cubrir gastos legales. Sus antiguos socios lo rechazaban, y Callaway Enterprises se había reorganizado bajo una nueva dirección con estrictas políticas antidiscriminatorias implementadas por consultores expertos. «Nunca imaginé que responder a una llamada en mandarín cambiaría no solo mi vida, sino todo un sistema», murmuró Maya. Su nueva realidad era casi surrealista. De una camarera que había sido discriminada a vicepresidenta de Relaciones Comerciales Internacionales, una conferenciante muy solicitada en las universidades y un modelo a seguir citado en libros sobre diversidad en el entorno corporativo. Esa tarde llegó otra visita.
Margaret Chun, la fiscal federal cuyo meticuloso trabajo había sido decisivo en el caso. «Vayan a entregar esto en persona», dijo, ofreciendo un sobre oficial. «Por fin se ha aprobado el acuerdo de la demanda colectiva. Todos los empleados despedidos o discriminados por Callaway en los últimos 10 años recibirán una indemnización». «¿Cuánto le corresponde a usted específicamente?», preguntó Maya. 1,2 millones, respondió Margaret. El tribunal consideró que su caso es particularmente significativo debido a su impacto sistémico. Maya negó con la cabeza con incredulidad. Pensar que simplemente pudo haber reconocido mis capacidades desde el principio. La gente como Callaway rara vez ve más allá de sus prejuicios, observó Margaret, hasta que es demasiado tarde. Después de que Margaret se fuera, Maya sacó un pequeño mapa de su cajón, marcando los lugares del mundo donde planeaba establecer centros de formación en idiomas para jóvenes de comunidades marginadas. El primero abriría el mes que viene en el mismo barrio donde su abuela había luchado por criarla sola. Su teléfono sonó. La embajada china confirmaba su conferencia para nuevos diplomáticos la semana siguiente sobre diversidad lingüística como ventaja estratégica en las negociaciones globales. A veces, Maya todavía se preguntaba cómo habría sido su vida si Callaway no la hubiera despedido ese día. Probablemente seguiría manejando platos de $200 mientras sus talentos permanecían invisibles. A la mañana siguiente, Maya visitó su antiguo barrio, donde financiaba programas de inmersión lingüística para jóvenes. Una adolescente se le acercó tímidamente después de su charla. «Quería dejar mis estudios de mandarín», confesó la chica. «Nadie en mi escuela entiende por qué una chica negra lo estudiaría. Luego vi tu historia en la televisión». «¿Y qué decidiste?», preguntó Maya. «Voy a seguir adelante y también voy a empezar coreano el próximo semestre». Estas eran las victorias que más importaban. No la caída de Callaway, sino el surgimiento de una nueva generación que no tendría que luchar tanto para ser vista y valorada. De vuelta en la oficina, Maya encontró un último correo electrónico, inesperado. La Universidad de Harvard la invitaba a ser la oradora principal en la ceremonia de graduación de ese año, centrándose en cómo las habilidades no convencionales en las comunidades minoritarias representan recursos sin explotar para la diplomacia global. De pie junto a su ventana, Maya reflexionó sobre la ironía suprema. Richard Callaway, en su arrogancia y prejuicios, había creado sin querer al mayor defensor de la diversidad lingüística que el mundo diplomático jamás había conocido. El hombre que había intentado silenciarla por hablar mandarín ahora observaba desde su celda cómo los programas internacionales inspirados por su caída despegaban. La justicia, concluyó Maya, residía no solo en el castigo de Callaway, sino en la transformación de los sistemas que durante tanto tiempo habían permitido que personas como él prosperaran a expensas del talento ignorado. La verdadera victoria era estructural y generacional.